Buenas tardes, hermanos. También Dios nos permite esta tarde también para poder escuchar la palabra de nuestro Señor y que esa palabra tan hermosa a la cual nuestro Señor quiere darnos pueda nutrir también el espíritu. Así también avanzando y siendo guiados por la palabra podemos avanzar hacia adelante. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 1. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos, te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Sí, realmente Dios nos ha hecho santos
Principalmente sale en la palabra, ¿no? En Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Así también podemos acercarnos con un corazón limpio, justo y santo ante nuestro Señor y recordar siempre esta palabra que Dios nos ha dado, ¿no? Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 3. Himno número 3. Te lo amos, oh Dios. Sí, a nuestro Señor sea toda honra y toda gloria. Por eso también nos permite el poder estar en su iglesia y poder escuchar esa palabra pura para nuestro corazón, para nuestro ser. Así como la leche, la cual necesita un bebé para poder crecer, la cual es de su madre, la leche no adulterada. Así también Dios nos da de su palabra verdadera para nuestro corazón, para nuestra mente y para nuestro espíritu. Así también mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden escuchar este tiempo la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 7. Himno número 7. Solo a ti, Dios y Señor.
solo tú, Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo por tu poder esperamos. Sí, solamente nuestro Señor podemos esperar el tiempo en que Él vendrá, principalmente por sus escogidos, por aquellos que tuvieron en su corazón, ¿no?, esta palabra tan hermosa de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él vendrá por los justos, por los que creyeron en esa palabra tan hermosa. Sí, hermanos, vamos a orar esta tarde. Podemos inclinar nuestros rostros. Señor Dios Padre, gracias por este tiempo que usted nos permite también así para poder escuchar su palabra y reforzar también aquel alimento que recibimos en la mañana, en la tarde, y también que incluso usted quiere llevar hacia nuestros hogares mediante la boca que usted nos ha dado para poder transmitir su palabra, Señor. Permítanos así también transmitir este evangelio de paz en los corazones de aquellos que lo necesitan, Señor. Gracias, Señor, porque usted tiene misericordia de nuestras vidas, de nuestro ser, y también quiere que podamos ser bien nutridos de su palabra, Señor. También así, donde quiera que vayamos, usted abre las puertas para poder ingresar en los corazones, Señor. Que su palabra sea la que fluya, Señor. Que su palabra sea la que nos guíe. Gracias, Señor, por la vida de los siervos. También así usted ha preparado y cada uno dando esa fuerza para poder seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, en este tiempo se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, hermanas, esta tarde también vamos a dar paso. Hoy nos va a compartir su testimonio hermano Benjamín Prudencio, el cual nos va a compartir, ¿no?, este tiempo. Sí. Buenas tardes. Quiero leer un versículo en el libro de 1 de Corintios, capítulo 6, el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Estos días, pastor, compartía este versículo con nosotros y también me hacía pensar, meditar en mi vida. Yo recuerdo un testimonio del pastor, que a veces él andaba sin esperanza porque no le salían bien las cosas y tampoco veía un futuro, no veía esperanza, pero él encontró una persona que creía en él, que era el pastor Osopar. Entonces dijo, yo me acuerdo, él decía, qué bien se siente cuando uno encuentra una persona así, como que le dan ganas de hacer todo por esa persona. Dios también me permitió a mí encontrar a alguien que ve valor en mi vida. Entonces eso llena de mucha alegría en el corazón, porque yo también constantemente me miro a mí mismo. Cuando me miro a mí mismo, no, siempre me desanimo, porque yo miro mi falta, mi error,
mi pasado, pero cuando me dicen, tu vida sirve, tu vida es muy valiosa para el Evangelio, entonces es muy diferente. Yo recuerdo un día cuando estábamos construyendo acá, Samoni me decía, Benjamín, ofrenda tu vida, me decía. Yo sé cómo has vivido, yo sé también lo que has hecho, tú has vivido así, has hecho así. Yo siempre, desde antes, muchas veces preguntaba por vos, antes incluso de conocerte, yo ya sabía, vivías en la iglesia, esto también ha pasado, así has hecho, pero ahora ofrenda tu vida. Dios, todo de tu vida va a tomar responsabilidad, Él se va a encargar. Y qué fácil es ofrendar tu vida cuando no tienes nada más que ofrendar. Gracias a Dios me permite otra forma de vivir, porque pastor decía acá, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Él explicaba, nosotros usualmente cómo vivimos, siempre pensando en mi bienestar. ¿Por qué uno trabaja? ¿Por qué uno estudia? ¿Por qué siempre quiere sobresalir y que las cosas le vayan bien? Es para beneficio de uno mismo. Para eso uno tiene sueños, anhelos. En su vida, en su pensamiento, no hay el Evangelio. Siempre es para el beneficio de su cuerpo, de él mismo, de su vida. Pero dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Es Dios quien acaba, quien termina con esa forma de vivir. Porque como uno vive, entonces Dios pone otro corazón, otro anhelo. Ya no es tanto para sí mismo, sino para algo que es útil para el Evangelio. Yo recuerdo una vez, pastor Gregorio, él fuertemente me exhortaba, fuertemente, no sé si recuerdan, su voz gruesa era del pastor, te hacía asustar cuando se enojaba. Pero él me decía, Benjamín, ¿tú en qué quieres creer? Me gritaba. ¿Tú en qué quieres creer? La voz del hombre siempre te va a fallar. La voz del hombre nunca te va a dar esperanza, nunca te da una salida. Solo cualquier cosa que el hombre te diga es peso en tu corazón. No hay una salida. Pero Dios, ¿qué te ha dicho? Me decía. Dios, ¿qué te dice? Yo en mi corazón meditaba, es cierto, tiene razón. Porque lo que me decían sobre mi condición no era esperanzador, no había una salida. Sin embargo, la palabra de Dios siempre era diferente. Yo, meditando en mi vida, pienso, la iglesia tuvo mucha misericordia de mí, porque siempre me enseñaron, siempre tuvieron la paciencia. No sé si algunos saben, pero yo sufrí algunos accidentes dentro de la iglesia, pero cuando ya realmente ya no podía, me acuerdo una vez lo que Pastor Daniel me dijo, me decía, Benjamín, ¿dónde dice que tú no puedes? Me decía. ¿En qué parte de la Biblia dice que tú no puedes? ¿Cuándo Dios ha dicho algo así? Dime, ¿dónde está escrito que tú no puedes? Eso, en muchas situaciones me acuerdo de esa palabra, me hace meditar, es cierto, ¿cuándo Dios me dijo que yo no puedo? Todo lo que la iglesia me ha enseñado me sirve mucho en mi vida, me sirve bastante. Viviendo con los pastores en diferentes lugares, diferentes tiempos, ahora también viviendo aquí dentro de la iglesia, como ahora somos muy pocos los que vivimos en la iglesia, hay harto trabajo pero somos muy pocos, entonces como somos pocos todos los cargos se distribuyen entre nosotros nomás, entonces cada uno aparece con
muchos cargos, muchos cargos. Pero eso casi no te da tiempo para ti mismo, entonces tienes que pensar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello y lo otro. En el corazón sí o sí surge el anhelo por, por avanzar dentro de la iglesia. A veces duermo y me sueño con el trabajo que hay que hacer. En mi sueño estoy trabajando y también despierto cansado, pero al punto que quiero llegar es, gracias a Dios me permitió la iglesia, la enseñanza. Ahora yo me miro como si la iglesia me hubiera adoptado, más soy como si fuera un hijo de la iglesia. Por eso como un hijo vive, ¿no?, con confianza dentro de su casa, con sus padres. Gracias a Dios por el tiempo que me ha permitido, gracias a Dios por los ministros, por mis compañeros. Aún yo mirándome a mí mismo, no veo mucha esperanza, pero mirando lo que el pastor me dice, cómo me guía, cómo me empuja, entonces veo, él también tiene un corazón muy diferente. Algo que el pastor me enseñó era: Benjamín, tú solo tienes que importar, a ti solo tiene que importarte una cosa, lo que piensa el pastor de vos, es lo único que tiene que importarte, no tiene que importarte nada más. Y dentro del corazón del pastor, como hay un Benjamín muy diferente. Yo recuerdo, Jorge me decía, yo miro Benjamín, es así, 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 Benjamín así. Yo me quejo, pero el pastor me dice, no, Benjamín, él va a apoyar, va a servir, va a aprender, él va a hacer esto, esto, esto. Entonces, muy diferente, ¿no? Como yo pienso, como yo me veo, como el pastor ya ha visto, así, él va a hacer esto, esto, esto. Entonces, muy diferente. No importa cómo yo me vea, más importante es el Benjamín que está dentro del corazón del pastor. Yo recuerdo sobre un escultor que antes de formar una escultura iba a ver las piedras y decía, de este voy a sacar tal cosa. Los demás no pueden ver, pero él sí ve, no, aquí va a salir esto. Yo pienso que pastor así también con el corazón de Dios. Mira, a Benjamín, él va a ser así, así, así. Él es así, pero cuando Dios use su vida va a ser así, muy diferente. Por eso también agradezco a Dios porque realmente la iglesia me ha acogido como a un hijo. Sí, eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermanos. Realmente, ¿no? Es como Dios quiere formar nuestras vidas y cómo así también trabajando constantemente y diariamente en nuestro ser, la palabra va formando para poder servir a nuestro Señor. Sí, a continuación vamos a escuchar la prédica con el evangelista Emilio Bonifaz y también recordamos, ¿no?, poder apagar sus celulares o ponerlos en modo de vibración, así podemos escuchar con atención la palabra de nuestro Señor. Sí, adelante por favor. Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas. Y gracias a Dios, ¿no? Estamos una vez más para escuchar, ¿no?, la palabra. Hoy también en la mañana, ¿no?, escuchando también en mi corazón, estaba muy feliz, ¿no?,
que ese tiempo el pastor estaba compartiendo esa parte, ¿no? De 1 Corintios capítulo 6, verso 12 al 20, ¿no? Comprado fuimos por precio, ¿no? Entonces este cuerpo no es de nosotros, sino de Jesucristo. Entonces esta tarde también vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 al 5, vamos a leer. Libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 1 al 5 vamos a leer. Dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hasta el verso 5 hemos leído. Y Dios, ¿no? Por medio de la Biblia quiere reflejarme siempre, ¿no? Especialmente el corazón. Hoy en la mañana también, ¿no? Escuchando la palabra, y tenía mucho agradecimiento, ¿no? Porque podía recibir que fui comprado, ¿no? Vamos a leer ese versículo antes de compartir de Génesis. 1 Corintios es, ¿no? Capítulo 6, verso 20 vamos a leer. Yo creo que a ustedes también, ¿no? Les llegó una palabra. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 20 voy a leer. Dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y me ponía a pensar, ¿no? Dios y me compró, entonces yo pertenezco al Señor. Y así estaba meditando, ¿verdad? Y no solamente el cuerpo, dice, sino también el espíritu. O sea, completo, ¿no? Completo pertenece al Señor. Y esta tarde yo también quiero compartir, ¿no? Esta parte de Génesis, ¿no? Génesis habla acerca de la luz y las tinieblas. Y las tinieblas, ¿no? Como nosotros no podemos como distinguir. Y cuando leemos esta palabra podemos ver, ¿no? Dios creó el día y la noche también, ¿no? Nosotros en el día trabajamos y hacemos algunas actividades, ¿no? Ya sea deportivas o otras actividades, ¿no? Que realizamos. Pero así simplemente miramos. Pero también por otra parte hay la luz. Nosotros vemos el día. Entonces nosotros pensamos, este día hizo Dios así, ¿no? Mirando las escrituras. Pero Dios quiere reflejarnos algo más, ¿no? Las tinieblas es un mundo. Ese mundo gobierna, ¿no? Hay un gobierno y él se llama Lucero. Entonces Lucero, ¿cómo maneja ese mundo? ¿Cómo también en el corazón de los hombres hace su influencia? Yo muchas veces no sabía, ¿no? Ese mundo del corazón, cómo funciona y cómo también la tiniebla me va a manejar a mí. Yo no sabía, ¿no? Tampoco podía saber qué era la luz. Yo para qué necesito la luz. Yo simplemente pensaba, yo durante el día cuando está la luz yo puedo trabajar, puedo hacer algunas cosas. Pero cuando viene la noche yo tengo que descansar o tengo que hacer algunas cosas, pero no se puede hacer, ¿verdad? Porque es la oscuridad, ¿no? No se puede trabajar bien. Entonces prácticamente la noche, más que todo, yo usaba para descansar, ¿no? Después durante el día de trabajar, en la noche para descansar. Así comprendía, ¿no? Que Dios había hecho esto, pero
Dios me quería expresar algo más, que las tinieblas es un mundo espiritual, ¿no? de lucero, ¿no? Lucero, ¿y cómo me influencia a mí? ¿Cómo Lucero trabaja? ¿Cómo y ese ángel que se rebeló contra Dios trabaja para engañarme? Entonces un día yo descubría también esto, ¿no? Porque en mi pensamiento había muchísimos pensamientos que me iban alejando de la iglesia, pero yo no conocía, ¿no? Pero automáticamente me quería alejar de la iglesia. ¿Por qué razón sucedía así? Porque Lucero, que hoy también, ahora su nombre verdadero de Lucero es Satanás, ¿verdad? Él quería, ¿no? Como engañarme, quería como destruirme. Por eso él trabajaba por medio de mis pensamientos. Yo cuando leía la Biblia también podía descubrir, ¿no? Un endemoniado ganareno. El endemoniado ganareno, dentro de su corazón, dentro de su cuerpo, habían como 2000 demonios, dice, ¿no? Esos ángeles que cayeron se llaman demonios. Entonces, habiendo 2000 ángeles dentro del cuerpo de esta persona, ¿cómo se siente? Tal vez ustedes también no pueden pensar, pero ¿cómo es eso, no? Vamos a ver ese pasaje, el libro de San Marcos. El libro de Génesis quiere enfocar, ¿no? Especialmente cómo es que la tiniebla trabaja en este mundo. ¿Quiénes son y cómo son y qué hacen ellos? Al principio ellos vivían en el reino de los cielos, pero ellos también fueron desechados. Vamos a leer San Marcos capítulo 5, desde el verso 3 vamos a leer, perdón, desde el 2 vamos a leer. San Marcos capítulo 5, verso 2, hasta el versículo 13 vamos a leer. Dice así: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie le podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaron mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hasta el versículo 13 hemos leído. Y muchas personas no comprenden, ¿no? este suceso, ¿no? Del hombre endemoniado ganareno. ¿Por qué Dios nos tenía que hablar así? Resulta que estos espíritus moran dentro de nosotros, dentro del mundo del corazón. Entonces ellos hacen que nosotros no tengamos deseo de escuchar la palabra, ni de hacer su voluntad. Por eso en este tiempo muchas personas están siendo engañadas. ¿Por qué razón?
porque esto es espíritu inmundo, entra y sale en el corazón de los hombres. Hoy también, ¿no? Por la gracia podía compartir el evangelio, y mientras compartía y salía un versículo. Ese versículo era 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Compartiendo este versículo no podía aceptar en su corazón. ¿Por qué razón? Porque Satanás empezó a agarrar el corazón de esa persona. ¿Cómo dice este versículo? 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, preguntando a esta persona, usted ha sido lavada, usted ha sido santificada, usted ha sido justificada por Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz, cargando todo su pecado, y así Él murió derramando su sangre, y al tercer día resucitó. En esa voluntad usted es santificada, usted es justificada. Entonces ella decía, no, ¿cómo yo voy a ser santa? ¿Cómo voy a ser justa? Si yo todos los días cometo malos pensamientos, también cometo algunas transgresiones. Es imposible, solo Dios es santo, solo Dios es justo, pero yo no, imposible. Así Satanás nos engaña a nosotros también. Satanás está engañando a nuestro corazón, haciéndonos creer que aún todavía nosotros tenemos pecado, aún que nosotros tenemos como maldad en nuestro corazón. Pero Dios nos está hablando que ya Dios limpió nuestra vida, limpió nuestros corazones. Entonces nosotros, si creemos la palabra, tenemos que aceptar lo que Dios nos está diciendo. Así, ¿no? Compartiendo el evangelio, mostrando la palabra, también mostrando qué es el verdadero arrepentimiento. Muchos no conocen, ¿no? ¿Qué es verdadero arrepentimiento? Dejar de confiar, ¿no? En sus pensamientos y volverse a la palabra. Ya algunos pensamientos o todos los pensamientos debe desechar. Vamos a ver aquí nosotros en libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, voy a leer. Leamos, dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya de nosotros solamente sale el mal, o sea, todos los pensamientos que surgen de nosotros es maldad, de mal. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar? Entonces, mirando la palabra, ¿cómo yo puedo poner mi pensamiento frente a la palabra? Había una vez, ¿no? Un general, él se llama Naamán. Naamán era un general del ejército de Siria, pero él era leproso. Entonces, muchos años vivió con su lepra. Pero este general un día escuchó a una muchacha que podía ser sano por medio de un profeta, él se llama Eliseo. Entonces Naamán con todo su corazón, coordinando y ubicando la dirección del profeta, él pudo finalmente llegar a la casa de Eliseo. En la casa de Eliseo y tocando la puerta del domicilio de Eliseo, entonces salió su discípulo llamado Giezi. Giezi, fijándose quién era y preguntando qué es lo que quería, entonces él dijo, yo quiero ser sano de mi lepra por el profeta que se encuentra en este lugar. Así Giezi, corriendo ante su maestro, el profeta Eliseo, le dijo una palabra: dígale que se vaya y se lave 7 veces en el río Jordán y su carne será restaurada y quedará limpio. Pero general Naamán, ya Satanás había puesto un pensamiento. Entonces, ¿cuál era ese pensamiento? Vamos a ver el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo
Satanás pone pensamiento a los seres humanos. La tiniebla trabaja siempre por medio del pensamiento. La tiniebla no solamente es una oscuridad o la noche, sino es un mundo espiritual de maldad. Vamos a leer el versículo, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, y luego leemos el 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ya, general Naamán, ¿por qué no puede recibir la sanidad? ¿Por qué no puede recibir la gracia de Dios? Simplemente porque recibió un pensamiento de la oscuridad, de la tiniebla. En este mundo también mucha gente, ¿por qué no puede recibir la gracia? No puede recibir a la luz. Simplemente porque confía en los pensamientos que Satanás pone en su corazón. Dios nos dio la Biblia para poder dirigir nuestra vida. Dios nos dio la palabra para poder ser lumbrera. Ustedes saben la palabra, ¿no? La palabra es lumbrera para nuestro camino. Pero Satanás siempre pone la oscuridad en nuestro camino. Entonces Naamán había recibido un pensamiento. Por ese pensamiento no puede aceptar la palabra de Dios enviada al siervo o al profeta Eliseo. ¿Qué era la palabra que había enviado Dios al profeta Eliseo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces, para ser sano Naamán de su lepra, ¿es fácil o difícil? Muy fácil, ¿sí o no? Para ser limpio de nuestro pecado, ¿es fácil o difícil? Es muy fácil, pero muchas personas piensan que es difícil. Porque Dios, ¿qué nos dice? Así como el profeta le dijo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Eso es la luz. Eso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quiere sanar al general Naamán? Pero general Naamán, recibiendo una voz de parte de Satanás, de la tiniebla, ¿qué dice? Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Satanás había puesto este pensamiento que el profeta de Dios tiene que salir y hacer tal cual él está pensando. Pero el profeta Eliseo le dio una palabra. ¿Qué le dijo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Así Dios le había dado la palabra. Ya, entonces a nosotros Dios, ¿cómo nos da también la palabra? Ya, Emilio, en esa voluntad eres santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya, Dios nos santificó a nosotros. Pero Satanás, ¿cómo mete a esta persona la palabra? O su pensamiento, o su palabra de Satanás. ¿Cómo entra? No solo Dios es santo. Tú no puedes ser santo. Tú estás cometiendo transgresiones continuamente. Tú mientes, tú te enojas, tú haces esto, haces esta maldad. Así les muestra. Pero la palabra del Señor, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. General Naamán, ¿cómo puede ser limpio? Aceptando la palabra. Pero si él acepta los pensamientos que ya vinieron a su corazón, él nunca será limpio. Finalmente, general Naamán
por la gracia de sus criados, él pudo arrepentirse de esos pensamientos. Arrepintiéndose, confió en la palabra de el profeta Eliseo. Finalmente él hizo tal cual le habló el profeta Eliseo. Vamos a ver el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14, dice así: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Ya, ¿cómo una persona puede ser limpio de su pecado? Simplemente tiene que aceptar, así como general Naamán aceptó la voz del siervo, la voz del profeta, que era la voz de Dios, así general Naamán fue limpio de su lepra. Ya el mundo entero, ¿cómo puede ser limpio de su pecado? Aceptando la palabra del Señor. ¿Cómo está escrito? Isaías capítulo 40, verso 2. ¿Cómo está escrito? Mucha gente se esfuerza para ser limpio de su pecado. Muchas personas pelean con el pecado y no puede vencer. Pero ¿cómo se puede vencer al pecado? ¿Cómo se puede ser limpio de su pecado? ¿Cómo puede ser perdonado de su pecado? Simplemente, así como el general Naamán aceptó la palabra y él fue limpio de su lepra. Vamos a leer Isaías 40, verso 2. Libro de Isaías 40, verso 2. Dice así. Yo voy a poner mi nombre en donde dice Jerusalén. Ustedes también pueden poner sus nombres. Dice así. Libro de Isaías capítulo 40, verso 2. Dice así. Hablad al corazón de Emilio, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya esta palabra me está explicando que Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, ese es el tiempo cumplido. El tiempo ya se cumplió. ¿Qué quiere decir? Ya Jesucristo murió por el pecado del mundo. Ya Jesucristo derramó la sangre en esta tierra. Siendo crucificado en la cruz, Él derramó la sangre. Ya el tiempo es cumplido. Su pecado ha sido perdonado. ¿Qué quiere decir? Ya todos fuimos perdonados. General Naamán, ¿cómo pudo ser sano de su lepra? Aceptó la palabra y él descendió y se entró al río Jordán y se lavó 7 veces. Así maravillosamente general Naamán se sanó de su lepra. Nosotros también, ¿cómo podemos ser limpios de nuestro pecado? Aceptando la palabra. ¿Qué nos dice esta palabra? Hablad al corazón de las personas, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya me preguntaba, pero ¿cómo yo entiendo que hasta hoy día ya Dios me perdonó todo, ya soy justa, pero de aquí pasado mañana o mañana voy a cometer otra maldad, otra vuelta, tengo que pedir perdón al Señor? Así me preguntaron. Entonces yo le dije, la Biblia no está escrito así. Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre, y al tercer día resucitó. Esa ofrenda, esa muerte de Jesucristo limpió el pecado de todos nosotros y todo nuestro pecado. Doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué quiere decir? Pasado, presente, futuro,
Eso es eterna redención. Vamos a ver el libro de Hebreos 5, versos 8 y 9. La salvación que nuestro Señor Jesucristo ha obtenido para nosotros, tenemos que entender de una manera precisa hasta dónde da su alcance, su perdón, su salvación. ¿Cómo dice aquí? Libro de Hebreos capítulo 5 versos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le creen, para todos los que le obedecen. Ya una persona cuando cree esta eterna salvación, automáticamente se constituye delante del Señor justo, santo y perfecto. Ya muchas personas dicen, ¿cómo vamos a ser perfectos? Imposible. ¿Por qué Dios nos está hablando así de esa manera? Autor de eterna salvación, ¿qué quiere decir? Pasado, presente, luego futuro. Usted, su transgresión, pasado, presente, futuro. La sangre de Jesús tuvo gran poder para deshacer también la transgresión del futuro. Por eso Dios nos está diciendo, Emilio, en esa voluntad eres santo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya la luz y la tiniebla es el mundo de Satanás y el mundo de Jesucristo. Dos mundos hay, no hay un tercer mundo. Dos mundos, la luz y la tiniebla. La tiniebla trabaja por medio del pensamiento humano, engaña al mundo entero, dice. Vamos a ver eso, libro de Apocalipsis. ¿Cómo Satanás está engañando? Libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 12 y 9. El mundo de la tiniebla es el mundo de Satanás. Ahí tiene su ejército, tiene su hueste de ángeles. Porque ellos cayeron, una tercera parte de los ángeles del reino de Dios, ellos se rebelaron contra el Señor y el Señor los derribó y los echó aquí a la tierra. Entonces, ¿ellos qué hace ahora? Vamos a leer el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya ese es el mundo de la tiniebla, eso es la oscuridad, el mundo de la oscuridad. ¿Cómo trabaja para engañar a las personas? Por medio del pensamiento. Muchas personas, aún así está escrito, pero sigue confiando su pensamiento, sigue confiando sus razones, por eso nunca puede encontrar la misericordia de Dios, nunca puede encontrar la salvación de su pecado. Porque Satanás le pone, así como al general Naamán, ¿qué le puso? Cuando él llegue a la casa del profeta, el profeta tiene que salir, luego tiene que clamar a Jehová, a su Dios, luego alzando su mano, luego tocando donde está la herida, la llaga de la lepra, poniendo su mano, ahí él sea sano, así le puso. ¿Quién puso ese pensamiento? Mismísimo Satanás puso así a general Naamán, para que su vida sea infeliz, para que su vida esté en martirio. Así él iba a sufrir toda su vida. Pero ya tenía la palabra del profeta Eliseo, ya tenía la solución, ya tenía la gracia, ya estaba incluido la misericordia y la sanidad. ¿Qué tenía que hacer?
tenía que ir a lavarse 7 veces en el río Jordán para que su carne sea restaurada y quede limpio. Él no quería, se fue enojado, dice. ¿Por qué se fue enojado? Satanás había puesto un pensamiento. Así Satanás pone el pensamiento a las personas y no les hace encontrar con la misericordia de Dios. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo a la tierra, luego cargando todo el pecado del mundo en su cuerpo, luego subiendo a la cruz, crucificándolo, haciéndole derramar toda su sangre. Finalmente Él murió en la cruz y al tercer día resucitó. En esa voluntad todo el mundo llegó a ser santo. Pero Satanás le pone un pensamiento a la persona que, yo tengo que santificarme, yo tengo que portarme bien, yo tengo que hacer muchas cosas buenas para ser agradable a Dios. Así le pone. Y por eso muchas personas hasta el día de hoy están sufriendo, están llorando por su pecado, están haciendo ritos tras rito, están cumpliendo sentencia tras sentencia por su pecado que cometieron, por no recibir la voz de Dios, la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 12, verso 46. Nuestro Señor Jesucristo es la luz. San Juan 12, verso 46. Ese día es nuestro Señor Jesucristo. Esa noche es el mismo Satanás. La tiniebla es el mundo de Satanás. 12:46 vamos a leer. San Juan 12:46. Dice así: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Ya la palabra es la luz de Dios. La palabra es nuestra lumbrera. La palabra es el mismo verbo, el mismo Jesucristo. Ya yo tengo que recibir la palabra en mi corazón para no ser engañado por la tiniebla, por la oscuridad. Así puedo recibir la gracia, la salvación. Así puedo recibir la gracia y la salvación de mi pecado. Yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Ya la tiniebla a usted le está engañando, le está haciendo creer que usted tiene pecado, que continuamente hace maldad y por eso son constituidos pecadores. Así les hace creer. Pero nuestro Señor Jesucristo ya había hecho la obra redentora, una obra perfecta que dejó limpio al mundo. Pero ¿quién quiere oír esa palabra? Mucha gente hace su propio camino. Muchas personas siguen su pensamiento, aunque la palabra nos dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Pero sigue confiando su pensamiento, yo tengo que pedirle perdón al Señor, yo tengo que hacer estas cosas, yo tengo que ser bondadoso, bondadosa, para que Dios se agrade de mí, así dice. No se puede limpiar así el pecado, tampoco se puede olvidar el pecado de esa manera. Único camino, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Vamos a ver primero Salmos, para que vean qué es la palabra para nosotros. Salmos 119, versículo 105. Si ustedes creen que así es, entonces ustedes también podrán esta tarde encontrar la gracia, la misericordia y el perdón de sus pecados. Salmo 119, verso 105. Ya, ¿cómo dice esta palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya la palabra es la luz. ¿Cómo yo puedo ver la verdad?
por medio de la palabra. Entonces, ¿cuál es la verdad ahora? ¿Que yo he sido perdonado o no he sido perdonado? ¿Sigo siendo pecador o ya he sido santificado? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo puedo ver? Por medio de la palabra, porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, dice. Si yo por medio de la palabra puedo darme cuenta. Vamos a ver Romanos, libro de Romanos, capítulo 3, 23 y 24. La luz nos habla por toda la Biblia, por todos los libros que Dios nos dejó, para que nosotros encontremos la esperanza, el perdón de nuestro pecado. No hace falta que usted haga algo. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de limpiar nuestro pecado, ni tampoco de remediar nuestro pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 primeramente. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya todos los seres humanos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ya aunque haga bondad, aunque haga muchos bienes, ya no le servirá de nada, porque ha sido destituido de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 24? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la verdad, que nuestro Dios nos redimió, nos justificó de una manera gratuita. No tiene que hacer nada ustedes. Si ustedes quieren hacer algo, ya no es gratuito, ¿verdad? Ya no sería gratuito. Si usted quiere hacer algo para ser justificado, no es gratuito. Pero Dios que dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya todos ustedes fueron justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Son justos. Ese es el justo de la Biblia que va a ingresar al reino de los cielos. Ese es el justo de la Biblia que va a ver el rostro de Dios. Pero el que aún todavía, después de que Jesús obró la redención eterna, pero sigue aún todavía pensando que tiene pecado, que es pecador, esa persona va a ir a la condenación eterna. General Naamán, ¿por qué Dios nos escribió acerca del general Naamán una historia real? Él era un general muy valeroso en extremo, dice. ¿Qué quiere decir? Era muy técnico para la guerra. Siempre donde iba ganaba. Pero para su rey era de grande estima. Pero tenía un problema, era leproso. Entonces él se sentía muy triste mirando su herida que cada día crecía sus llagas. Un día salió en la pierna, otro día le salió en el cachete, otro día en la frente, otro día en el brazo, así iba multiplicando. Entonces él se miraba muy miserable. Entonces, ¿cómo pudo ser sano? Por medio de la palabra. El profeta de Dios le dio una palabra para que el general sea sano. ¿Cuál era esa palabra? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y quedará limpio. Ya las personas que quieren ser limpios de su pecado, ¿qué tienen que hacer? Votar así como el general Naamán sus pensamientos. Vote, no sirve. Luego acepta la palabra del Señor, puramente tiene que aceptar la palabra del Señor en su corazón. ¿Qué dice la palabra? Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová
por todo su pecado. Entonces, esa persona que oye esa palabra, ¿tendría todavía pecado? De ninguna manera. Ese recibió la salvación en su vida. Eso es la gracia, eso es la salvación. Ahora vamos a ver San Juan capítulo 8, verso 8. San Juan 8, libro de San Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y a la luz es la palabra, la luz es nuestro Señor Jesucristo. El que tiene la luz no andará en tiniebla, también no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir? Tiene la vida eterna. Uno que recibe la luz en su vida, en su corazón, tiene la vida eterna. Eso es la historia del general Naamán. ¿Cómo una persona puede ser limpio de su lepra, que es el pecado? Aceptando la palabra. Es muy fácil, ¿verdad? ¿O es difícil? Ya la vida de la creencia también. Después de ser justo, después de haber recibido la gracia, después de haber recibido la bendición de Dios, ¿cómo debe vivir el justo? Ya también el justo debe botar su pensamiento y aceptar la palabra del Señor. Así el justo debe vivir. Hoy en la mañana también nosotros escuchamos la palabra, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vamos a ver una parte. Proverbios. Libro de Proverbios, vamos a ver. Siendo justificados ya por nuestro Señor, un justo también debe vivir por la fe, escuchando la voz de Dios. Como dice este libro de Proverbios capítulo 7, verso 1 hasta el versículo 4, vamos a leer. Dice así: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbela en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. O sea, ¿por qué Dios nos está pidiendo? ¿Cómo nos dice? Después de que ustedes recibieron la gracia, después de ser limpio de su pecado, ¿cómo le llama a Dios a ustedes? Hijo mío, dice, ¿verdad? A las hermanas, ¿cómo le dice? Hija mía. ¿Qué le está diciendo? Guarda mis razones. ¿Por qué dice sus razones? Que es la palabra, ¿verdad? ¿Por qué le dice guarda mi palabra? Para que no viva según su pensamiento. No viva según su pensamiento, ya, basta. Desechando el pensamiento, agarrar la palabra. Una palabra suficiente. Hoy en la mañana yo escuchaba también, ¿no? Verso 20, Corintios. ¿Cómo dice? Comprados. Hemos sido comprados. Comprados por la sangre. Entonces ya este hombre fue comprado por la sangre. Entonces, ¿de quién es? Del que lo compró, dice. Entonces, glorificad, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No solamente dice en el espíritu, sino también en vuestro cuerpo. Amén. Ya, ¿para qué nosotros tenemos que guardar
los razonamientos de nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que escribir en la tabla de nuestro corazón? Continuamos con Proverbios, ¿no? Aquí sale, ¿para qué? Ustedes tienen que... Hoy, esta tarde hemos compartido acerca de la luz y la tiniebla. No piense que nos estamos desviando, sino que estamos hablando también de la luz y la tiniebla. La palabra es la luz, pero la tiniebla es el pensamiento. Aquí sale, ¿para qué yo tengo que guardar las razones y atesorar los mandamientos de Dios? Guardar sus mandamientos para vivir, y la ley como a la niña de mis ojos, ligarlo a mis dedos, escribirla en la tabla de mi corazón. ¿Para qué tengo que hacer así? Aquí sale, ¿no? Versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena, dice. Esa mujer ajena es mismísimo Satanás, o usted puede decir mi yo. ¿Cómo el hombre puede ser guardado de los pensamientos? Únicamente por medio de la palabra del Señor. Hoy en la tarde, ¿no?, estamos compartiendo acerca de la luz y la tiniebla. La tiniebla es el mundo de Satanás. El mundo de Satanás, que hace, engaña a través de los pensamientos. Muchas personas no pueden encontrar la misericordia, la bendición. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la misericordia, la bendición, el perdón de nuestros pecados? Desechando el pensamiento y aceptando la palabra, que es la luz. Desecha su pensamiento, que es la tiniebla, y acepta la palabra de Dios, que es la luz. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Hablad al corazón de Emilio, hablad al corazón de Teresa, hablad al corazón de fulano de tal, y decirle que su pecado, que el tiempo es ya cumplido, que su pecado ha sido perdonado. No dice que será perdonado en aquel tiempo. Dice que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros estamos limpios. Quiere decir que nosotros ya hemos sido justificados. Somos justos ante Dios. Porque Dios ya no mira a ustedes por medio de la ley de Moisés, sino mira por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Entonces, mirando a usted por medio de la sangre, mira a usted, ¿cómo mirará? Usted mira limpio, santos, justos. Ya no mira por la ley de Moisés a ustedes. Si mira por la ley de Moisés, va a condenar a ustedes. Entonces, Dios está mirando por medio de la sangre que derramó en la cruz. Dios mira por medio de la sangre de su Hijo, mira a ustedes así. Ah, ellos son santos. No tienen ninguna mancha. Pero muchas personas, por el engaño de Satanás, ¿qué piensa? Ah, tengo pecado. Ay, tengo mucho pecado. ¿Por qué una persona puede hablar así? Porque está siendo engañada. Porque una persona no puede vivir por la fe, que siempre Satanás le engaña. Yo también, después de recibir la gracia, la salvación, yo también viví así. Siempre confiaba en mi pensamiento. Aún soy salvo, pero confiando en mi pensamiento. Por eso me sufría muchísimo. Pero mirando la palabra, Dios estaba conmigo, dice. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, porque yo estoy contigo. Si mucha palabra salía, yo mirando, Dios está conmigo. ¿Cuál era el problema? El problema era que Satanás me ponía el pensamiento, yo no podía avanzar, no podía ni compartir el evangelio. Gracias a Dios un día me di cuenta, ¿no? El pensamiento es mismísimo diablo. Pero la palabra del Señor es muy hermosa. ¿Cómo dice aquí? Génesis hemos leído, ¿verdad?
Génesis capítulo 1, verso 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La luz era buena, dice. ¿Por qué era buena? Porque representa a nuestro Señor Jesucristo. De la tiniebla no dice nada, ¿verdad? Entonces la tiniebla era el mundo de Satanás. El hombre vivió desde el principio del mundo en la tiniebla, porque Adán y Eva fueron engañados. Así vivió por su pensamiento. Adán y Eva vivieron según su pensamiento, según su imaginación, según su ciencia del bien y del mal. Así vivieron y fueron engañados. Nosotros también somos herederos de esa generación. Pero gracias a Dios, Dios nos trasladó, dice. Aún nosotros nacimos siendo generación maligna, pero por nuestro Señor Jesucristo ya fuimos trasladados. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 13. La luz y la tiniebla continuamente está en lucha, en guerra con los hombres. ¿Cómo dice este verso? Colosenses capítulo 1, verso 13. Libro de Colosenses está después de Filipenses y antes de Tesalonicense. 1:13. Leamos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya Dios nos trasladó, aún nosotros estamos en tiniebla, aún nosotros nacimos con esa descendencia maligna, pero Dios nos trasladó por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús, nos dio eterna redención, el perdón de los pecados. Ahora Dios nos mira a nosotros como justos, como hijos de su rebaño, como hijos de Dios. Pero muchas personas aún no pueden lograr eso. ¿Por qué razón? El mundo de Satanás invadió su corazón. Entonces pone mucho pensamiento, no le deja hallar la gracia, hallar el perdón de su pecado, no le deja. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo es que Satanás está en este mundo engañando? ¿Y cómo nosotros podemos vencer? Efesios capítulo 6, verso 12. Ya continuamente tiene que luchar, hermano, con el pensamiento. ¿Cómo dice este versículo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya hermanos, hermanas, nuestra lucha no es con ustedes, no es sangre y carne, sino principados, gobernadores, potestades de la tiniebla, quiere decir de Satanás. Satanás, ¿cómo trabaja para engañar a los seres humanos? Por medio del pensamiento.
por medio del pensamiento continuamente engaña al mundo. Por eso no puede hacerse uno con la palabra. Si el hombre logra hacerse uno con la palabra, vence toda dificultad, todo obstáculo que tiene en su vida, uniendo con la palabra del Señor. Aún su pecado, por más grande que sea, pero si une con la palabra, esa persona haya la gracia, haya el perdón de su pecado. Vamos a ver un versículo más para terminar esta tarde. Hoy en la tarde estamos compartiendo acerca de la luz y la tiniebla, ¿no? Como último verso vamos a leer algo de la luz. Libro de Apocalipsis, vamos a ver. ¿Quién se hace uno con la palabra de Dios? Automáticamente, como el general Naamán fue limpio de su lepra, será limpio de su pecado también. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Yo también tengo mucho agradecimiento, ¿no? Dios me dio la gracia y podía como recibir también la palabra de Dios en mi corazón. De aquel tiempo yo también digo, gracias a Dios por haberme limpiado, por haberme perdonado mi pecado. Leamos este verso y vamos a terminar esta tarde. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya Dios nos lavó, dice. Ya entonces usted puede decir que está sucio. No se puede. Si Dios le lavó su pecado con su sangre, quiere decir que usted está limpio en su corazón. Ahí se cumple la palabra de San Mateo capítulo 5, verso 8. Y los de limpio corazón verán a Dios. Si ustedes creen que fueron lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ustedes son limpios. Ustedes pueden entrar al reino de los cielos. Es un lugar muy hermoso. Aún no lo hemos visto, ¿verdad? Pero imaginamos por medio de la palabra, mirando calles de oro, mar de cristal. Entonces vemos que es algo maravilloso el reino de los cielos. Espero que ustedes también sean parte, ¿no?, del reino de Dios. ¿Cómo pueden ser parte? Creyendo en la luz y desechando todos los pensamientos de la tiniebla. Hasta aquí yo quería compartir acerca de Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a orar para terminar. Oremos, hermanos, hermanas. Y Padre eterno, muchas gracias le damos. De verdad estamos muy agradecidos. Hoy en la mañana podíamos escuchar la palabra. También hoy en la tarde escuchamos la palabra. Y muchas veces, una vez a la semana, escuchamos la palabra, Padre. Pero Dios, por medio de esta palabra, nuestra vida esta semana que viene pueda transformarse, pueda vivir para la voluntad de nuestro Dios, quien nos dio su gracia, su misericordia. Padre, ayúdenos a predicar el Evangelio, también para anunciar tu palabra, Señor. En verdad nosotros muchas veces somos también engañados, siendo salvos, siendo justos, somos engañados por los pensamientos. Pero Dios, usted está con nosotros, usted nos redarguye y podemos volver a la palabra, Señor. Por favor, así esta tarde queremos pedirte también que siempre usted nos guíe hacia su voluntad, por medio de tu iglesia, por medio de tu palabra, por medio de los pastores que siempre nos están dirigiendo, guiando, Señor, hacia tu voluntad. Gracias a Dios por habernos permitido en este tiempo la iglesia y también los pastores en nuestra vida. Así, Padre, le agradecemos esta tarde. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas.